Dios bendiga a todos y que la presencia poderosa del Espíritu Santo nos llene de todas sus bendiciones. Este tema lo he titulado Un adúltero convertido en asesino. La Biblia considera el pecado como células cancerosas. ¿Quién no sabe que las células cancerosas crecen, se multiplican y lo invaden todo? Cuando el cáncer no es tratado a tiempo, invade a todos los miembros del cuerpo, y lo mismo pasa con el pecado. Cae en pecado y lo ocultas, luego cae en otro y en otro y en otro, hasta que no aguantas el peso y explota en amargura, dañando lo que está a su paso, su casa, sus hijos, su fama. Y lo más triste, pierde toda autoridad con sus hijos. Lo podemos ver en David. Primero cometió adulterio, después asesinato. Esto le pasó a este rey. El sinónimo de ocioso es perezoso, vagamundo. Un cristiano no puede andar por ahí ocioso o desocupado, porque el diablo le llena el corazón de malos pensamientos. ¿Qué le pasó a Eva por ociosa? ¿Qué estaba haciendo debajo del árbol prohibido? Deseando el fruto que Dios les había prohibido comer. Eva le abrió la puerta al diablo. El diablo le dijo: con que Dios le ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva le dijo: es verdad, porque si comimos de él morimos. El diablo le dijo: no moriréis o no morirás. Dios sabe que si comen de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Eva le creyó y agarró el fruto, comió y le dio también a su marido. El diablo es especialista en hacer caer a los cristianos de la gracia de Dios. David, el salmista y gran adorador, ¿qué hacía en la terraza? Ocioso, vagamundo. En vez de haber estado orando, en vez de haber estado de rodillas clamando para que sus tropas derrotaran a los enemigos. Pero no, le dio lugar al diablo para su ruina. El diablo lo destruyó su familia, lo que más quería, lo que más amaba. Segunda de Samuel 11:1 y 4 dice: era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, pero David no fue a la guerra. Mandó a Joab con los siervos y él se quedó en Jerusalén durmiendo. Cuando caía la tarde,
se levantó, subió a la terraza y desde allí vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Envió mensajeros a traerla al palacio. Durmió con ella y nadie dijo nada, porque para todos era tradición. Los que están en la cima hacen las leyes, pero ellos no tienen que cumplirlas. Desde entonces, los reyes y grandes personajes de toda la historia han seguido este curso. Toman las mujeres que desean el dinero y los privilegios que quieren para ellos y no es problema tomar la mujer de otro y acostarse con ella. Por esta razón Betsabé no pudo decir nada, tampoco los siervos, pero cuando Betsabé dijo, estoy embarazada, surgieron los problemas. Entonces el rey David se encontró en una situación bien difícil y pensó solucionarlo dándole una licencia a Urías, esposo de Betsabé, con el fin de que durmiera con su esposa y así no pudiera demostrar que el niño fuera de otro padre. Pero la estricta lealtad de Urías al deber arruinó el plan de David. Urías no fue a dormir a su casa, dormía a la puerta de la casa del rey con los siervos de David. Cuando los siervos le dijeron, Urías no ha ido a dormir a su casa. Entonces David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y a la tarde salió Urías, pero no para su casa. De nuevo durmió en la casa de los siervos del rey David. Lo que pasaba era que los soldados israelitas no tenían relaciones sexuales mientras se preparaban para la guerra. Urías se negó a dormir con Betsabé, su esposa, porque anteponía el deber al placer. David, como no pudo llevar a cabo su plan, escribió una carta a Joab y la mandó por mano de Urías, donde decía, ponlo en lo más recio de la batalla para que muera. Joab lo hizo así y murieron algunos soldados y también murió Urías, esposo de Betsabé. También murió Urías. Ese era el deseo de David, que muriera. Esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Pero ¿quién se atrevía a enfrentar al rey?
Nadie, pero Dios sí tenía sus voceros, sus profetas. Dios envió al profeta Natán para que le hablara al rey David, y Natán sabía que los reyes mataban a los profetas que descubrieran su pecado. Por esto Natán inventó una historia que le pareciera muy real. Natán dijo a David en segunda de Samuel 12:1-7: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. David en ese momento había podido matar al profeta o mandarlo sacar del palacio, pero no lo hizo. Al contrario, reconoció su pecado y dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Él reconoció su pecado, lo confesó. También lo dice en Salmo 51. Pero el cáncer había comenzado en su propia casa. Dios perdona al homicida que se arrepiente, pero no lo salva de las rejas de la cárcel. Escuchen bien, Dios perdona al homicida que se arrepiente, pero no lo salva de las rejas de la cárcel. A David lo perdonó, pero su hijo murió. La palabra de Dios es irrevocable. Dios había dictado una sentencia para el adúltero y asesino, por tanto debía cumplirse. El pecado es como el cáncer. Empezó en David y se extendió a todos los miembros de su propia casa, afectando a sus seres más queridos, afectando a sus seres más queridos.
Papitos y mamitas, sus hijos serán mañana lo que sus padres son hoy. ¿Qué les puede esperar a sus hijos si su padre es un borracho, un adúltero, un lascivo, mentiroso, un desordenado? Sus hijos van a hacer lo mismo porque no vieron otra cosa mejor. David adulteró, mató, asesinó a un hombre injustamente. Sus hijos hicieron lo mismo. Lo que hizo David afectó a sus hijos. Después de la muerte de su hijo, David se repuso y salió a la batalla contra los amonitas y los derrotó. David estaba en la cumbre del mundo y también lo estaba Israel. La guerra civil había terminado. El país estaba en paz, pero las consecuencias de su pecado estaban lejos de haber terminado. Sin que David lo supiera, el cáncer estaba creciendo en su propia casa. Amnón, el hijo mayor de David, era lascivo y pervertido, y con una mentira trajo a su media hermana Tamar a su habitación, y después que la violó, la hizo sacar de su casa. Cuando David lo supo, se llenó de ira, pero su pecado lo había privado de autoridad moral y no lo castigó como lo manda la ley de Levítico 20:17. Amnón merecía ser castigado, pero David no hizo nada. Al contrario, hizo que quedara en el olvido, pero no para Absalón. No para Absalón. Absalón esperó 2 años y vengó la violación de su hermana Tamar, matando a Amnón, su hermano, a sangre fría. Una vez más David lloró la muerte de Amnón, su hijo, pero no castigó al reo. Absalón huyó por 3 años y después permitió su regreso, recibiéndolo con abrazos y besos. Una vez más David pensó que el cáncer había desaparecido, pero no. Las células cancerosas estaban creciendo una vez más. Su hijo Absalón, a quien había recibido con abrazos y besos, lo traicionó. Con una mentira obtuvo un permiso de su padre David para ir a Hebrón, supuestamente a pagar un voto que había prometido a Jehová Dios. Segunda de Samuel 15:7. El rey le dio el permiso, pero lo que no sabía era que el cáncer había dañado el corazón de Absalón. Ya había puesto
en movimiento su campaña para derrotar de su reinado a su padre David. Cuando llegó la noticia al rey que todo Israel se había unido a Absalón, a David no le quedó más que huir de Jerusalén al desierto con toda su familia y todo su ejército, dejando 10 de sus concubinas al cuidado de la casa. Las cuales fueron violadas por su hijo Absalón, tal como lo había dicho Dios por medio del profeta Natán. Segunda de Samuel 12, 10, 12, dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de su misma casa. Y así como Dios dictó su sentencia, se cumplió. La espada no se apartó de la casa de David. Sus hijos llenaron de amargura su corazón. El Salmo 55, 12, 14, David se lamentó o se lamenta ahí en ese salmo y llora cada vez que se acuerda que su propio hijo Absalón lo traicionó. La muerte de Absalón fue para David una gran tragedia, la peor cosa que le podía suceder a un padre le había sucedido a él. Su propio hijo había tratado de matarlo y en su intento muere. Y en su intento muere. El Señor Jesús dice en Mateo 10, 21 que el hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. ¿David quería la muerte de su hijo? No. Pero la paga del pecado es muerte. David podía gobernar una nación, pero no a sus propios hijos. Pero no a sus propios hijos. David, por causa de su pecado, había perdido su autoridad. Es lógico. ¿Cómo puede un padre decirle a su hijo, no robe si usted es un ladrón? ¿O cómo puede decir a su hijo, no mienta si usted es un mentiroso? ¿Qué autoridad tiene un padre para decirle a su hijo, trabaje, si eres un irresponsable que duerme hasta mediodía?
Papitos, recuerden que sus hijos son el retrato de sus padres. Caminan, hablan y actúan como su padre. Las niñas son el reflejo de su madre. Hoy lo que estamos viendo son padres permisivos, sin autoridad. Dejamos que nuestros hijos nos manipulen. Dejamos que nuestros hijos nos manipulen. Y cedemos con facilidad a los berrinches de nuestros hijos. Eso no es amor. La palabra de Dios en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. A los hijos hay que enseñarlos a trabajar, que se ganen el pan y no permitirles la ociosidad. Yo soy madre de 11 hijos, 6 varones y 5 mujeres, 30 nietos y 15 bisnietos, todos instruidos en la palabra. Mis hijos todos, los 11 son bautizados y perseveran en el Evangelio. Y ya lo dije, que nuestros hijos son el retrato de sus padres. Mis hijos son comerciantes porque lo aprendieron de nosotros. El hijo aprende lo que ve hacer al padre. El trabajo es la mejor terapia para nuestros hijos. A los hijos hay que amarles, escucharlos, no consentirlos, porque el hijo consentido avergüenza a su madre. Si amamos a nuestros hijos, los castigamos, los corregimos. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre, escuchen bien, como el padre al hijo a quien quiere. Porque si se deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Los bastardos no heredan de su padre. Dios no disciplina a los bastardos. Disciplina a los que toma por hijos para hacerlos volver al camino. Para hacerlo volver al camino y para que se salven y no se pierdan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. La disciplina
no es para herirlos, es para corregirlos. No castigue a su hijo cuando esté airado. Castiga a su hijo porque lo quiere, porque quiere formar hijos de valor. Dile a su hijo por qué lo castiga. Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, porque es que hay padres que castigan a sus hijos como animales. Hay padres que castigan a sus hijos como si fueran sus enemigos. Yo tuve que presenciar a un hombre que castigaba a su hijo, pero le daba y no se cansaba. Su hijo como de 10 años, un niño. Su madre, de ver que no paraba, se le fue a su hijo y lo cubrió. Yo tuve intentos porque lo miré como de ir y hacer algo, pero la madre corrió y lo hizo. Lo abrazó, lo cubrió. Ella también, porque ese hombre estaba, pero ciego. También sufrió algunos azotes, pero lo hizo porque si no, no sé qué hubiera pasado. Yo, cada vez que me acuerdo de esto, tengo que llorar, porque esa vez yo lloraba y decía, ¿cómo puede un padre hacer esto? Y la palabra de Dios dice que hay que disciplinarlos, hay que castigarlos, tal vez porque ya tocó, pero no es para herirlos, no es para cogerlos como si estuviera peleando con un enemigo. No, castiga a sus hijos porque los ama, porque así dice la palabra de Dios, que Dios disciplina a sus hijos como el padre a sus hijos a quien ama, que los castiga porque los ama. Y como dice aquí, que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto es porque castigamos a nuestros hijos con ira. Que el Señor nos ayude a ser buenos padres, a ser buenos hijos, a vivir la palabra de Dios. Porque si consentimos demasiado a nuestros hijos, eso no es amarlos. A veces consentimos tanto a nuestros hijos que les permitimos hacer cosas que no deben hacer. Destruyen las cosas, derriban las cosas y hay madres que se ríen o tratan mal a una persona y ella se ríe. Entonces esto le está, con esta actitud, le está enseñando a un niño a ser una persona indeseable.
una persona que no va a ser de bien ante la sociedad. Los padres debemos leer la palabra de Dios. Debemos orar por nuestros hijos. Orar mucho por nuestra familia, por nuestros hijos y pedirle que Dios nos ayude para ser ejemplo de nuestros hijos. Porque nuestros hijos harán lo que nosotros hacemos. Actuarán como nosotros. Lo que debemos es orar con nuestros hijos, orar. Pero esto estoy hablando de niños pequeños, porque si vamos a hacerlo ya de grandes, ellos no nos van a hacer caso. Pero si nosotros educamos a niños desde el vientre de la madre, si educamos a los niños en la edad de 3, 4, 5 años, en el amor de Dios, los educamos por medio de la palabra de Dios y la oración y la humildad. Entonces nuestros hijos crecerán y serán útiles a la sociedad. Serán buenos hijos que van a ayudar a sus padres en su vejez. Porque si no les damos buen ejemplo, entonces ellos se van a criar con resentimientos. Ellos se van a criar con heridas. Y cuando nos vean sufrir a sus padres, se van a reír. Lo que no queremos, lo que queremos es criar buenos hijos, que podamos vivir en familia, que podamos vivir como padres y hijos en amor delante de Dios. Gracias, Padre amado. Esto te pedimos, Señor, que nos ayude en la crianza de vuestros hijos, a los padres que están criando hijos. Los estoy hablando de la iglesia, de nuestros niños, de nuestros adolescentes en la iglesia, los hijos de nuestros hermanos, que ellos puedan tener autoridad para guiarlos en disciplina. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Es lo que le pedimos a Dios, porque sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Pero con la ayuda de Dios triunfaremos. Con la ayuda de Dios tendremos buenos hijos, una familia útil, una familia llena de amor y una familia que va a estimar a sus padres. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén.